Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. ...9 de marzo de 2010... Dorado, Puerto Rico. Ana Cacho, madre de 3 niños... llega con su hijo Lorenzo en brazos... al Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT, en Dorado... alrededor de las 5:30 de la mañana... alegando que el niño se había caído de la cama... y que su hija menor la había despertado... al notar sangre en su cabello. Hay muertes que le duelen a un país entero, pero más duele la impunidad. Lorenzo tenía tan solo 8 años y su asesino sigue libre. La madrugada del 9 de marzo de 2010 impactó a todo el pueblo de Puerto Rico. No obstante, a pesar de haber sido cubierto por los medios a lo largo de todos estos 15 años, hoy les propongo otra mirada. Pero regresemos a los hechos y de ahí avanzamos. Para abordar estos hechos investigué las declaraciones ofrecidas en el juicio contra Luis Gustavo Rivera Seijo. Disculpen, no fue juicio, fue vista. La vista preliminar para ver si se lograban radicar cargos y entonces se iría a juicio contra Luis Gustavo Rivera Seijo. Único acusado hasta el momento en la muerte del niño Lorenzo. Después de leer múltiples noticias del periódico, ver videos, ver las redes sociales y programas de televisión, luego de leer el libro que escribió Milton Rodríguez, el detective privado que contrató la mamá de Ana Cacho, Abneris Ivette González, al que luego ella despidió y demandó, comprendí que los datos más fidedignos eran aquellos provenientes de las declaraciones ofrecidas por los involucrados en la investigación del caso. Claro, sin dejar de lado la información que ofrecían los medios, aunque estos ya más en términos socioculturales. Comencemos con Ana Cacho. La señora Ana Cacho declaró que para el 8 de marzo de 2010 residía junto a sus 3 hijos, 2 niñas de 13 y 5 años, y Lorenzo, que en ese entonces tenía 8 años, en la urbanización Dorado del Mar, en el pueblo, como ya dije, de Dorado, Puerto Rico. Ana relató que ese día salió a trabajar al Hotel Sheraton en el Convention Center, acá en San Juan, donde estuvo hasta las 5 de la tarde. Luego fue al condominio Plaza Inmaculada, donde se encontró con Jesús Genaro Camacho, que para esa fecha era una persona con quien estaba comenzando una relación de pareja. De ahí partieron ambos hacia el restaurante Pizzaiolo en Isla Verde, donde comieron pizza e ingirieron cada uno una cerveza. Salieron del local y se dirigieron nuevamente hacia Plaza Inmaculada, donde Ana Cacho se despidió de Jesús Genaro Camacho y salió en dirección hacia su casa en el pueblo de Dorado. Llegó a Dorado alrededor de las 8 de la noche y antes de entrar a la urbanización observó a Ahmed Ali González, su ex esposo, saliendo de la urbanización Dorado del Mar en una guagua. Al verlo, Ana Cacho llamó a Gisela, quien era la persona que atendía a los niños en la casa, quien los estaba cuidando, para preguntarle si Ahmed había estado allí, y ésta le contestó que sí. Ana alegó que decidió ir a echar gasolina a su vehículo antes de entrar a la urbanización y al llegar a la gasolinera se encontró con Ahmed Ali, con quien sostuvo una conversación desde el carro sobre las relaciones paternofiliales fuera del horario establecido. Luego se retiró a su casa, llegando alrededor de entre las 8:15 a 8:30 de la noche.
En la residencia se encontraba Gisela con sus 3 hijos, con quien habló, se despidió de ella y las niñas se fueron a sus habitaciones y Lorenzo se quedó estudiando en la mesa pequeña del comedor. Ana decidió irse a dar un baño, regresó y llevó a su hijo a dormir al cuarto de su hija menor, puesto que a pesar que cada uno tenía su propio cuarto, muchas noches dormían juntos. Ella permaneció en el área del family viendo un rato más televisión y alrededor de las 10:40 de la noche llegó a la residencia William Marrero, amigo de Ana por muchos años. Se ubicaron en el family, tomaron cada uno una cerveza y se mantuvieron juntos un rato. Luego de lo cual se despidió de William alrededor de la 1:30 de la madrugada del día 9 de marzo. Declaró que ella abrió las puertas del family cuando llegó William Marrero, que las puertas no tenían cadena, que la puerta de la sala estaba cerrada y no la abrió. Declaró que esa puerta estaba mal instalada y defectuosa, que no tenía los anclajes del piso, que luego verificó a sus niños antes de subir al segundo piso, y todo estaba en orden. Ana declaró que no cerró el portón del pasillo, que había luces tenues encendidas en la casa, en el cuarto de los niños y que había dejado la luz del extractor de la cocina encendida. Dijo también que una vez que William Marrero salió de la casa, ella estuvo viendo televisión un rato, acostándose finalmente a eso de las 2 de la madrugada. Dejó la luz del pasillo entre el cuarto de sus hijos pequeños y su hija mayor encendida y que todo estaba en orden cuando se fue a dormir. La habitación de Ana estaba ubicada en el segundo nivel de la residencia. En ese piso había un pasillo largo, desde donde había acceso a un baño por unas puertas de cristal dobles. Y cerca de las 5 de la mañana escuchó un grito de su hija menor, que le decía, «Mami, mami». Ana despertó, salió corriendo y la encontró a mitad de la escalera. Y ésta le dijo que Lorenzo le había llenado el pelo de sangre. Fue inmediatamente al cuarto donde se encontraba el niño. Lo encontró en un charco de sangre en posición fetal en la cama. Lo movió y al darse cuenta que estaba bañado en sangre, le gritó a su hija mayor que se despertara, que iban a ir al CDT. Entonces cargó a su niño desde el cuarto de su hija menor hacia la marquesina de su casa y le dio instrucciones a su hija mayor que buscara ropa para la pequeña y se montaran en el vehículo descalzos. Ella llevaba la misma ropa con la que se había acostado a dormir y se dirigieron a toda prisa al CDT de Dorado, que estaba a tan solo unos 2 minutos de la residencia. Al llegar al CDT, cargó a su hijo en brazos y entró a la sala de emergencia. Al entrar allí, colocó al niño en el cuarto donde le indicaron que debía ponerlo y ahí se percató de la profundidad y magnitud de la herida del niño en el área de la nariz. Ayudó a la doctora Mildred Bochetti a darle CPR a su hijo, resucitación cardiopulmonar. Presumo que cuando dice que la ayudó estaría diciendo que estaba allí presente y que quizás le pasó alguna cosa a la doctora mientras ésta intentaba ayudarlo. Salió de la habitación cuando la doctora le instruyó que lo hiciera y posteriormente la doctora le informó que su hijo había fallecido. Ana declaró también que informó que el niño se había caído de la cama porque eso fue lo que le había ocurrido unos años antes mientras estaba con su padre Ahmed Ali, quien se había caído de la cama, se había ensangrentado y le habían tenido que tomar varios puntos de sutura. Ana informó que cuando lo vio estaba en el medio de la cama en posición fetal y que al verlo lo movió hacia la almohada. No recuerda la hora exacta a la que llegó al CDT, pero que la primera llamada que su hija mayor hizo fue a las 5:07 de la madrugada.
Señaló que desde el pasillo donde están las habitaciones hacia el garaje de la casa no hay visibilidad de las puertas doble de cristal que hay en la sala, por lo cual ella no sabe las condiciones en que estaban las puertas al momento de salir. Dijo también que su hija mayor recibió atención médica por un golpe que recibió en su pie. En el hospital fue entrevistada por los policías Nicolás Maldonado e Iván Elías, junto a la fiscal Mariela Santini, donde contestó todas las preguntas que le hicieron. También entrevistaron a su hija menor. Al llegar de regreso a su casa, ya había personas limpiando la misma, ya que las autoridades habían entregado la casa. Continuemos con el testimonio de los oficiales que estuvieron involucrados en la investigación. El agente Jaime Cruz Irizarry testificó que ese día, el 9 de marzo de 2010, trabajó en el turno de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Su supervisor, el agente Julio Fernández, le impartió instrucciones de que fuera a Dorado del Mar a custodiar la escena. Llegó entre las 6 y las 6:15 de la mañana a la residencia. Llegó en su patrulla, se estacionó frente a la residencia, que vimos la foto anteriormente. Verificó la casa por fuera y no vio a nadie. Se mantuvo dentro de su patrulla y esperó a que llegara homicidios junto a ciencias forenses y la fiscal, quienes llegaron entre las 9 y las 9:15 de la mañana. Durante el tiempo que estuvo allí esperando, nadie entró ni salió de la residencia. Una vez llegó ciencias forenses, él se mantuvo en el lugar hasta que terminaron la investigación de la escena alrededor de las 10:30 de la mañana. El agente Irizarry fue la última persona que abandonó la residencia, retirándose posteriormente hacia el cuartel de Dorado. Declaró también que el 10 de marzo, al otro día, el agente Nicolás Maldonado le llamó para informarle que la muerte del niño había sido un homicidio y visitaron nuevamente la residencia. Por su parte, la investigadora primaria, Wanda Candelaria, señaló que fue la investigadora que tuvo a su cargo la confección del informe de hallazgos de escena. Al entrar a la residencia, se hizo una inspección visual, identificando una puerta de aluminio y cristal abierta, manchas de aparente sangre desde la marquesina de la residencia hasta la habitación de la niña menor. Observó también unas manchas de aparente sangre cerca del televisor en la pared del cuarto de la niña. Indicó que vio unas manchas más pequeñas que iban desde el cuarto de la niña hacia el cuarto del niño por el pasillo interior que conectaba con un baño. Observó unas manchas en la salida del cuarto del niño hacia el pasillo exterior de las habitaciones y luego observó unas manchas en el comedor principal de la casa y luego una mancha en dirección a la puerta de aluminio con cristal doble que tenía salida hacia la parte trasera de la casa, que había observado abierta. Observó también una mancha de aparente sangre que daba hacia una puerta sencilla en el pasillo exterior de las habitaciones de los menores. Describió la cocina de la residencia y lo que estaba sobre el mostrador cuando ellos llegaron, identificando paquetitos de galletitas abiertos, 2 cervezas Samuel Adams, un bloque de madera con cuchillos. Describió el color de los enseres de la cocina como de stainless steel. Indicó que había un zafacón que salía de uno de los gabinetes. Describió también que se encontró una mancha de sangre en el segundo set de las escaleras hacia el segundo piso. No observó manchas de aparente sangre en otros lugares de la casa. Observó un celular sobre un mueble de ratán color beige, color crema, que estaba en el family. Este fue entregado al agente de la policía Nicolás Maldonado para investigación. Señaló que había unas puertas dobles de aluminio y cristal que conducían a la parte de atrás de la residencia y que estaban abiertas cuando ellos llegaron.
la hoja izquierda de la puerta estaba más abierta y la hoja derecha estaba entreabierta. Fue al patio de la residencia y observó una bolsa plástica blanca cerca de una hamaca, pero ese día no cotejó su contenido. No se tomaron huellas en la residencia. Declaró que la puerta doble hacia el patio trasero no estaba apalancada, fija, por lo cual ella entendió que no estaba forzada, pero no examinó el funcionamiento de la puerta. Señaló que aunque vio la bolsa plástica en el patio, no la ocupó porque la información que tenían hasta ese momento era que había ocurrido un accidente y no la relacionó al evento. Ocupó el cubrecama, el cubrealmohada y una almohada rosa del cuarto de la niña menor y levantaron 11 aplicadores de aparente sangre. Indicó también que identificó manchas de aparente sangre en una pizarrita que había en el cuarto de la niña, pero que la misma no fue ocupada. No se levantaron huellas en la puerta. No se identificó sangre en el patio. No se ocupó el matre de la cama. No vio pisadas de niños ensangrentadas. Salieron de la residencia y entregaron la residencia a los familiares a eso de las 11:30 de la mañana de ese 9 de marzo y se dirigieron al CDT de Dorado. Y allí se documentó el cuerpo del niño identificado como Lorenzo González Cacho. El cuerpo de Lorenzo estaba lleno de sangre. Tenía un calzoncillo de dinosaurio. Estaba sin camisa y tenía una herida en el párpado izquierdo, en la sien derecha y una herida en la nariz. Luego de examinar el cadáver del niño, procedieron a ir al vehículo, un Jeep Patriot, donde se alega habían transportado al menor. Desde la residencia de este hasta el CDT, y allí se tomaron fotos y videos. Indicó que el día 10 de marzo del 2010, en horas de la mañana, ella recibió instrucciones de su supervisor, el doctor Francisco Dávila Toro, de que regresara a la residencia de Ana Cacho ese mismo día, ya que el doctor Carlos Chávez, patólogo, que había practicado la autopsia del niño Lorenzo González Cacho, había indicado que la manera de la muerte era homicidio y que la causa de la muerte eran heridas de arma blanca y un severo trauma craneocerebral. Indicó que llegó con el equipo de ciencias forenses compuesto por el supervisor Nelson Morales Rentas y la investigadora forense Jessica Ortiz. También llegaron los agentes Nicolás Maldonado e Iván Elías Gualdarrama y las fiscales Wanda Casiano y Mariela Santini. El objetivo de acudir a la residencia era buscar evidencia relacionada con la comisión del delito. Ese día, la investigadora forense Jessica Ortiz estaba a cargo de las fotos, no se tomó video, y se levantó del patio trasero, cerca de la hamaca, la bolsa plástica blanca que había sido documentada el día anterior mediante fotos y video, pero cuyo interior no se había examinado el 9 de marzo. Al examinar la bolsa, se identificó un cepillo de dientes, una pasta dental marca Aquafresh y unas denuncias, una citación de tribunal, unos papeles, donde figuraba como imputado el nombre de Luis Gustavo Rivera Seijo, con fecha del 8 de marzo. Todas las denuncias, como la citación también, fueron entregadas al agente Nicolás Maldonado para investigación. Además, en el segundo piso de la casa, en una mesita de noche, se ocuparon 2 pipas, una servilleta con manchas de sangre, un envase de M&M, unos pedazos de aluminio con aparentes restos de picadura de marihuana y un envase de pastillas. También se ocupó en el segundo piso el edredón de la cama de la señora Ana Cacho. Se examinó la residencia por dentro y por fuera. La casa estaba limpia. Tanto esa investigadora como el investigador forense Nelson Morales testificaron
lo mismo en cuanto a los hallazgos encontrados en la residencia. Es importante detallar que se perpetuó la evidencia mediante fotos y una vez ocupada la bolsa que se encontró en el patio de la casa y que el día anterior no se había investigado, fue sometida al examen de huellas dactilares. De dicho examen surgió que se levantó un fragmento de huella, pero sin suficientes características de comparación. Sin embargo, no se levantó ADN de la bolsa. También se utilizó luminol para ver si había sangre oculta en alguna otra parte de la casa, no encontrándose en ningún otro lugar distinto al que ya se había observado el 9 de marzo. Esto elimina el argumento de que se había limpiado la escena. Por más que se utilicen detergentes o químicos para limpiar la sangre, la técnica del luminol permite distinguir las áreas en donde había este componente. El caso de Lorenzo despertó una ola de acusaciones en torno a la madre, en torno a Ana Cacho, tanto por el Departamento de Justicia al comienzo de la investigación como por los medios del país. Es importante recordar que las primeras declaraciones de Ana en cuanto a lo que le sucedió al niño fue que se cayó de la cama, lo cual generó una bandera roja a las autoridades al percatarse de la magnitud de las heridas de Lorenzo. Sus hijas fueron removidas del hogar, pasando primero a manos de familiares, luego a un hogar sustituto y posteriormente quedaron bajo la custodia del padre de las menores, Ahmed Ali González. Estamos viendo en pantalla fotos de los sospechosos, ya que en el 2012 Ana Cacho fue catalogada como sospechosa junto a estos tres caballeros que vimos, cuyos nombres son Jesús Genaro Camacho, con quien Ana cenó la noche antes de la muerte del niño y con quien detalló estar comenzando una relación de pareja. También como sospechosos vimos en la foto a William Marrero, amigo de Ana, quien visitó la casa la noche de los hechos, y a Arnaldo Naldi Colón. La fiscal Domínguez comenzó a trabajar en el caso del niño Lorenzo en el 2014. Esto viene siendo que en el 2012 estos 4 individuos fueron catalogados como sospechosos, pero al ser sospechosos simplemente significa que los están investigando activamente. En el 2014 entra el FBI como un acuerdo de colaboración entre ellos y el Departamento de Justicia. El 15 de octubre de 2014 Domínguez participó de una entrevista que se le hizo a Rivera Seijo, a petición del secretario de Justicia de ese entonces, César Miranda. Recordemos que la bolsa que estaba en el patio, en la parte trasera de la residencia, contenía documentos que estaban a nombre de Luis Gustavo Rivera Seijo. La entrevista se llevó a cabo en el edificio federal en Atorrey y estuvieron presentes en la entrevista ella, el agente Simón Rosa, quien era un agente estatal asignado al FBI, el agente Félix Rivera del FBI, que era su supervisor, y María Domínguez, que en ese entonces era First Assistant U.S. Attorney de la Fiscalía Federal. La entrevista comenzó alrededor de las 3 de la tarde. Domínguez indicó que Rivera Seijo fue traído desde el Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras por el agente Simón Rosa, que Rivera Seijo estaba tranquilo, callado, se comunicaba adecuadamente y respondía bien, y que estaba en condiciones de hablar con ellos. Rivera Seijo, quien tenía un diagnóstico de esquizofrenia, en marzo del 2010 enfrentaba cargos por la muerte del deambulante Oscar Pacheco García. Según la fuente del periódico Primera Hora, Pacheco García falleció el 1 de marzo de 2010, luego de que Rivera Seijo lo hubiera agredido con una botella en febrero, causándole heridas mutilantes en el rostro y el cuello, según la acusación presentada en ese caso.
Inicialmente, Rivera Seijo enfrentó un cargo de tentativa de asesinato por la agresión a Pacheco García, pero tras su muerte en el Centro Médico en Río Piedras, unos días posteriores, el Ministerio Público retiró esa denuncia para entonces imputarle un cargo de asesinato y una violación a la ley de armas. En medio de este trámite es que Luis Gustavo Rivera Seijo quedó en libertad por error ese 8 de marzo. Poco después de que un juez del Tribunal de San Juan encontró causa para su arresto por la muerte de Pacheco García, según expresado en los documentos en el expediente judicial del caso. Aquí vemos una foto de Rivera Seijo. Investigando a Luis Gustavo Rivera Seijo, alias El Manco, pues le faltaba una parte del brazo izquierdo, más o menos a la altura antes del codo, luego de un accidente de tránsito. Investigándolo, dieron con el nombre de Juan Romero Martínez, quien en esta vista, de la cual les estoy hablando, declaró que estuvo ingresado en la institución penal de Sabana Hoyos por casos de tentativa de apropiación ilegal y escalamiento. El día 8 de marzo de 2010 fue excarcelado alrededor de las 8:45 de la noche. Junto con él también fue excarcelado otro confinado a quien describió de tez blanca, delgado en ese entonces, le faltaba un brazo, tenía el cabello castaño y los ojos claros. Esta persona fue identificada en sala por Romero Martínez como Luis Gustavo Rivera Seijo. Señaló que conversaron sobre la boleta de excarcelación errónea, porque según le dijo el mismo Rivera Seijo, no se suponía que él saliera ese día de la institución penal, que pasaron al área de ropería para cambiarse de ropa y entregar la ropa de preso. Rivera Seijo, a quien le llaman El Manco, le mostró una documentación que llevaba en una bolsa blanca, conjuntamente con un cepillo, pasta dental y un jabón pequeño. Añadió que salieron juntos de la institución penal. Indicó que fuera de la institución lo esperaba su mamá, Maribel Martínez, y el amigo de esta, Juan Vázquez Panel, y decidieron darle pon a Rivera Seijo. En la parte del frente del vehículo iban Juan Vázquez Panel y su mamá, Maribel Martínez, y en la parte de atrás iba él con Rivera Seijo. También testificó que observó que éste llevaba en todo momento la bolsa plástica en sus manos y lo describió como una persona normal. Romero Martínez se quedó en el pueblo de Florida y se enteró luego de que su madre y Vázquez Panel transportaron a Rivera Seijo hasta el pueblo de Dorado. Juan Antonio Vázquez Panel testificó que durante el trayecto hacia Dorado, Rivera Seijo le solicitó utilizar su celular para llamar a una persona, quien dijo que era su padrastro. Hizo varios intentos sin conseguir comunicarse con este. Alrededor de las 11 de la noche, testificó que dejaron a Rivera Seijo en el pueblo de Dorado en un centro comercial cerca de un fast food. Lo dejó allí antes de la medianoche. Volvemos a María Domínguez, la fiscal, quien fue quien llevó a cabo la entrevista a Rivera Seijo, en la cual Rivera Seijo confesó que había matado al niño Lorenzo González Cacho. Declaró que antes de la entrevista ella pudo establecer un rapport con Rivera Seijo, es decir, que habló con él y creó alguna confianza. Le pidió a Rivera Seijo que leyera el documento de las advertencias y que si no entendía, que le preguntara. La fiscal Domínguez testificó que Rivera Seijo lo leyó, lo entendió y lo firmó, que ella no tuvo que explicarle nada de las advertencias. Después de leer el documento, lo firmó también, que en ese proceso tardaron 3 minutos aproximadamente. Luego de esto, comenzó la entrevista con la fiscal, en la cual Rivera Seijo le dijo, con relación a la noche de los hechos, que sabía que su excarcelación había sido un error, que pidió a unas personas que lo llevaran a Santurce, pero que le dijeron que era muy lejos y lo dejaron en el área de Dorado. Le indicó que lo primero que hizo fue tratar de cambiar el boleto para comprar sustancias controladas y una persona le dio $20 por el boleto. Compró
perico y marihuana. Compró droga. Intentó comunicarse con su mamá y no lo logró. Una señora le dio un cigarrillo en el Burger King, en el centro comercial en el cual lo dejaron. Llevaba una bolsa que tenía unos papeles con pasta de dientes y cepillo de dientes. Dijo que en el Burger King había una persona que se le parecía a Ana Cacho luego de haberla visto en la vista, pero que no estaba seguro. Que vio una persona que se le parecía a Naldi, pero no estaba seguro porque no lo había visto hacía 20 años. De aquí se desprende que el manco y Naldi se conocían de cuando eran jóvenes. Salió del Burger King porque quería buscar un sitio donde pudiese dormir y pasar la noche, ya que eran aproximadamente las 2 de la mañana. Rivera Seijo siguió diciéndole que la distancia entre Burger King y Dorado del Mar era corta, o sea, la urbanización, que vio una hamaca y pensó que era un buen sitio para dormir un rato, que brincó la verja y llegó al patio de la casa. Le mostró cómo, usando la mano y el tuco, brincó la verja. Cuando hablo del tuco, hablo de la porción que tenía de brazo Rivera Seijo. Recuerden que ya habíamos especificado que él, tras un accidente, lo que tenía el brazo era hasta un poco, y como vimos en la foto, arriba del codo. Se acostó en la hamaca y trató de dormir, pero era incómodo. Sentía frío. Trató de entrar a la casa por la puerta de atrás. Entró moviendo el manubrio de la puerta. Se sentó a probarse unos tenis que no le sirvieron y los dejó allí. Fue a la cocina, cogió un cuchillo, consumió unas galletitas y tomó jugo. Dice que vio un sofá beige, un sofá crema, y que allí puso un celular y que allí se le quedó. Subió al segundo piso, vio a una mujer fumando, la cual relaciona con Ana Cacho. Bajó entonces rápidamente las escaleras porque se dio cuenta de que la casa estaba ocupada. Se confundió dentro de la casa, entró a un cuarto y entró a un baño que se comunicaba con otro cuarto. Observó un niño en el lado izquierdo de la cama. El niño despertó y trató de incorporarse. Rivera Seijo entonces declara que se asustó e impactó al niño en 4 o 5 ocasiones en el área de la nariz con el cuchillo que había sacado de la cocina. La niña se movió, pero permaneció dormida. Declaró la licenciada María Domínguez que cuando Rivera Seijo relató esto, bajó la cabeza y se le saltaron las lágrimas. Rivera Seijo también le dijo que la razón verdadera por la cual había matado al niño fue porque se asustó. Pensó que el niño lo iba a delatar y lo mató. Negó que oyera voces en ese momento. Para ella, Rivera Seijo se veía triste, arrepentido, compungido y lloroso. Se colocó la mano en el área de la nariz para mostrar dónde era que le había dado al niño. Rivera Seijo indicó que le dio duro al niño. No le hizo nada a la niña porque la niña permaneció dormida. Describió el área de la cocina, el área de la sala de la residencia. Salió de allí rápidamente, brincó la verja por la cual había entrado. En ese proceso se le cayó la bolsa que llevaba. Rivera Seijo le indicó que no regresó a buscarla porque no quería perder tiempo. Entonces se fue para una casa que sí estaba abandonada y se cubrió con unas cortinas. Más tarde escuchó la voz de una mujer que decía: ¿qué le pasó a mi nene? Mi nene, mi nene. La fiscal Domínguez le preguntó si estaba protegiendo a Ana y contestó que a ella no la conocía y que tampoco estaba protegiendo a Naldi. Salió entonces nuevamente a relucir que el manco y Naldi se conocían. Percibió a Rivera Seijo como una persona cándida, sincera y veraz en el momento de la entrevista. Le dijo que no participó ningún cómplice, que la culpa solamente la tenía él. El agente especial John Morales Cortés señaló que es agente del FBI desde el 2001 y al entrar el FBI a colaborar en la investigación tuvo la oportunidad de también entrevistar a Rivera Seijo, quien indicó nuevamente lo que ya le había expresado a Domínguez. La entrevista concluyó antes del mediodía. Durante la misma estuvo cooperador, tranquilo, consciente de lo que estaba diciendo, que lo trataron bien,
Le ofrecieron usar el baño, le ofrecieron merienda, le ofrecieron un cigarrillo. Se le ofreció la oportunidad de poner por escrito lo que pasó y dijo que sí, que estaba disponible para poner la declaración por escrito y así lo hizo. Esta confesión escrita fue admitida como Exhibit 22 del Ministerio Público en esta vista. Rivera Seijo dijo que no tenía cómplices, que no había nadie más involucrado en este hecho, mostrándose arrepentido y lloroso al admitir el asesinato del niño Lorenzo González Cacho. El agente declaró que le pidió dibujar un croquis de la habitación y Rivera Seijo dijo que sí. Dibujó el cuarto de la niña, incluyendo la cama y la posición del niño y de la niña al momento de él entrar al cuarto y cometer los hechos. Este documento también fue admitido como exhibit en el Ministerio Público. El agente Morales declaró que basado en lo que dijo Rivera Seijo, decidieron ir a la residencia de Ana Cacho para corroborar las declaraciones en cuestión y que las corroboraron. Rivera Seijo permaneció en el auto mientras ellos fueron a la residencia y también fueron a la residencia contigua para ver si encontraban el cuchillo donde él había testificado que lo había dejado. Sin embargo, no lo encontraron. Cuando el agente John Morales observó la casa, era semejante a lo que Rivera Seijo le había dicho. Ahí, al lado de la puerta que daba al patio, estaba el sofá de ratán beige. Vio los materiales de construcción en el patio que Rivera Seijo había mencionado. Observó las puertas de cristal del baño del segundo piso del cuarto principal y el sofá al final del pasillo de la entrada de ese cuarto. Las puertas del patio trasero eran dobles con cristales. Vio las mesas en el primer piso con las fotografías que Rivera Seijo había mencionado en su entrevista y el baño que estaba entre el cuarto de la niña y el niño. Los enseres de la casa eran de stainless steel, tal como Rivera Seijo había descrito. En la casa, la numeración de la casa no la voy a mencionar por privacidad. Menciona también la casa que había estado abandonada, en la cual había una lavadora y unas cortinas de madera que Rivera Seijo indicó que había utilizado para cubrirse. Señaló que cuando le contó que había matado al niño, Rivera Seijo bajó la cabeza y comenzó a llorar. De nuevo, el agente Morales le preguntó si había algún cómplice que estuviera envuelto y dijo que no. La hija mayor de Ana también declaró en la vista contra Rivera Seijo. En este entonces ya tenía 19 años. Recuerden que para la fecha de la muerte de Lorenzo, esta niña tenía 13 años. Ella declara que vivía en Dorado del Mar con su mamá, Ana Cacho, y sus hermanos Lorenzo y su hermana menor. Su papá, Ahmed Ali, no vivía con ellos. En ese entonces, Lorenzo tenía 8 años y su hermanita 5. El día 8 de marzo, Gisela, que era quien los cuidaba, los buscó al colegio por la tarde, salieron a las 2 y los llevó a la casa en Dorado del Mar. En la casa ella se quedó en su cuarto estudiando y sus 2 hermanos jugando con Gisela. Gisela era la persona que los cuidaba cuando la mamá trabajaba. No recordó con qué frecuencia iba Gisela a la casa. A las 5 de la tarde, Gisela se llevó a Lorenzo y a la hermana menor a las prácticas de soccer de Lorenzo en el parque de la urbanización. Ella se quedó estudiando en la casa y posteriormente Gisela regresó a la casa y luego llegaron sus hermanos, quienes habían sido traídos a la casa por su padre, Ahmed Ali. Pero este no había entrado a la misma. Luego llegó su mamá, Ana Cacho, a la casa. Se encontró con ella en el laundry y allí le dijo que se había encontrado con su papá y que estaba molesta. ¿Por qué estaba molesta? Porque ya habían unos días establecidos para las visitas, pero Ahmed Ali no hacía caso de estos días y se presentaba siempre que quería y siempre estaba pendiente de los movimientos que hacía Ana. En ese momento, cuando llega Ana, sus hermanos se estaban bañando. Luego vio a su hermano, quien estaba haciendo sus asignaciones y se había quedado dormido. Se fue a su cuarto a ver un programa de televisión de Bachelor entre las 8 de la noche y las 10, hora en que se quedó dormida.
No recuerda la hora que sus hermanos se acostaron. Dice que los hermanitos de ella dormían en la misma cama casi siempre, porque eran bien apegados, que su mamá Ana dormía en el segundo piso de la residencia, que había que subir unas escaleras para llegar al cuarto de su mamá. Su mamá la despertó al otro día gritando su nombre. La ve en el pasillo con su hermano en los brazos y cogiendo las llaves del carro. El pasillo donde la ve es el que se dirige hacia los cuartos de sus hermanos. Con los gritos de su mamá, que gritaba su nombre, es que ella abre los ojos. Como les dije, con Lorenzo en brazos, le indicó que iban al CDT. Le pidió que buscara un cambio de ropa para su hermanita y ella tomó un bultito con ropa que utilizaban cuando iban a visitar a su papá. Vio la luz del pasillo encendida y la luz del cuarto de su hermana encendida. Observó que su mamá tenía sangre y vio a Lorenzo con sangre. Cogió el bulto y se dirigió hacia el carro que estaba en la marquesina. Fue la última en entrar en el carro. Declaró que no sabe quién montó a su hermanita en el carro de su mamá. Cuando salieron hacia el hospital estaba oscuro, pero ya estaba amaneciendo. Vio la cara de Lorenzo, que tenía mucha sangre y el pelo lo tenía oscuro. Su mamá llamaba a Lorenzo por su nombre, pero este no le respondía. Su mamá manejaba el vehículo y llegaron al CDT rápido. No sabe cuánto tiempo, pero sabe que fue un trayecto rápido. Su mamá le pidió que llamara desde su celular a una amiga de ella y que llamara a su papá y a sus abuelos cuando llegaron al CDT. Su mamá se bajó en emergencias con Lorenzo y tocó la puerta. Vio que su hermanita tenía sangre en el pelo y se quedó con ella en el carro. Luego se bajaron y fueron a una salita del hospital y no había nadie. Observó a su hermano en un cuarto y luego se fue a una salita y comenzó a hacer las llamadas telefónicas que su mamá le había pedido. Ella sabe que eran las 5 y 7 de la mañana cuando comenzó a llamar, porque luego verificó el teléfono y vio la llamada que le hizo a su papá registrada a esa hora. Ella testificó que llamó a su papá, a la amiga de su mamá y a sus abuelos. Volvió a testificar que había mucha sangre en el área de la nariz de Lorenzo. No recordó quién fue la primera persona que llegó al CDT. Su madre estaba en el cuarto con su hermano. En el carro, su mamá le había dicho que Lorenzo se había caído de la cama. A ella le sacaron unas placas de un dedo del pie lastimado que no sabe cómo se lo lastimó. Su madre salió del cuartito en un momento dado para indicarles a su hermana y a ella que su hermano había fallecido. Luego por la noche se fue a casa de su abuela, luego a casa de Diana, de otro familiar, y luego a un hogar del departamento de la familia. Nunca habló con su hermanita de lo que pasó esa noche. Con relación a Arnaldo, Naldi dijo que lo había visto en 2 ocasiones. Con él nunca habló. A Genaro lo conoció en un Costco, nunca había conversado con él. No le consta que hubiese ido a su casa. A William Marrero se lo presentó su madre como un amigo. Nunca había conversado con él. No le consta que haya visitado su casa y desconocía la relación que su mamá estaba comenzando con William Marrero. Su tía Diana, que la mencioné anteriormente, la llevó un momento dado a una entrevista con la policía, donde habló con la trabajadora social Vanessa Santana y luego con otras personas quienes le preguntaron si sabía lo que había pasado con su hermano y les dijo que no. También la entrevistó la fiscal Wanda Casiano, a quien le dijo que no sabía lo que había ocurrido. La entrevistaron como 7 u 8 veces. Estando en el primer hogar, cuando Wanda Casiano la entrevistó, le dijo que había tenido un sueño y que escuchó un ruido y una voz y que esa voz era la de Arnaldo Naldi Colón. Indicó que dijo que era Naldi porque era el más que había visto, o sea, 2 veces, y podía decir que conocía su voz. Indicó que sintió presiones externas de los fiscales y de los trabajadores sociales que le cuestionaban lo que había sucedido y ella no sabía. Les dijo entonces que escuchó la voz de Arnaldo porque se sentía presionada para cooperar con la investigación, que ella no tenía información, ella no había escuchado nada, ni había visto nada raro.
En un momento dado, llamó a su madre por teléfono porque quería verificar su estado mental. Ella no le puso el tema de su hermano. Su mamá solo le habló de un libro que alguien estaba escribiendo por el cual ella estaba muy molesta. Cuando después la entrevistaron en el Departamento de Justicia, les dijo que no era cierto lo que había dicho de Arnaldo, que no había escuchado nada. Estaban presentes Obdulio Meléndez y Wanda Casiano. Dijo que se veía que no le creían lo que estaba diciendo en ese momento. Añadió que nadie le dijo tampoco que negara la versión. Al salir de la casa el día del incidente no se fijó en las puertas del patio porque no se veían desde el lugar donde ella salió de su casa. Su madre y su hermana ya estaban en el carro cuando ella se montó. Vio a Naldi, a William y a Genaro en el CDT. No recuerda en qué momento comenzó a comunicarse con su madre. A veces hablaba con su mamá del caso, pero que su mamá nunca le dio ninguna instrucción sobre qué decir. Cuando dijo que no había visto nada, ya estaba ubicada en el hogar sustituto con visitas supervisadas con su papá y sin contacto alguno con su mamá. También testificó en esta vista el agente Víctor Nguyen, yo espero estar pronunciando el nombre bien, quien declaró que es agente especial del FBI, que posee un bachillerato y una maestría en ingeniería aeroespacial y que laboraba para el FBI desde el 2004. Se le encargó un trabajo por parte de la Fiscalía para que realizara un Historical Cell Site Analysis de los teléfonos de Ana Cacho, Arnaldi Colón, William Marrero, 2 teléfonos de Ahmed Ali González, de Rodrigo Díaz Velasco, de Carlos Cacho, José Cacho y Brenda Sastre, para conocer su localización los días 8 al 9 de marzo del 2010 entre las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Concluyó que el teléfono de Ana Cacho a las 11:50 de la noche del 8 de marzo estaba ubicado en su residencia, siendo esta la última ubicación hasta el resto de la madrugada, hasta las 5:31 de la mañana del 9 de marzo, que permaneció entonces en el mismo lugar. Por ende, esto ratifica que el celular de Ana Cacho estaba desde esa hora de la noche en su casa sin moverse hasta las 5:30 de la mañana, que fue cuando entonces se podía ubicar en el CDT. En relación con Arnaldo Colón, el día 8 de marzo de 2010, la última comunicación de esa noche fue a las 10:02 en su residencia en Dorado. Y a las 12:18 de la madrugada del 9 estaba todavía en su residencia y no hay más comunicación de ese teléfono en el resto de la madrugada. Con relación al celular de William Marrero, la última comunicación de su celular es en la madrugada del 9 de marzo y fue a las 2:10 de la madrugada, ya desde su residencia en Vega Baja. En relación a uno de los celulares de Ahmed Ali González, su última comunicación del 8 de marzo es a las 9:30 de la noche en su residencia en Carolina, y el 9 de marzo la primera comunicación es a las 5:08 de la madrugada, también en Carolina. Con relación al otro celular a nombre de Ahmed Ali, su primera comunicación fue el 9 de marzo y ocurrió a las 5:08 de la madrugada desde las inmediaciones del CDT de Dorado. Esto concuerda con el testimonio de su hija, quien dijo que usó el celular que tenía para llamar a su papá a esa hora. Con relación al señor Rodríguez Díaz Velasco, su celular nunca estuvo en las inmediaciones de Dorado del Mar el 8 de marzo. Carlos Cacho, el padre de Ana, tampoco y estuvo en esas inmediaciones, y todo el tiempo su celular estuvo en el área de Manatí. Y la primera comunicación fue del 9 de marzo, fue a las 5:26 de la mañana, también estando ubicado en Manatí. El celular de José Cacho nunca estuvo en los alrededores de Dorado.
El celular de Brenda Sastre nunca estuvo en los alrededores de Dorado el 8 de marzo, manteniéndose todo el tiempo en el área metropolitana. Por último, pude constatar las declaraciones del doctor Carlos Chávez Arias, quien señaló que fue el facultativo que le practicó la autopsia a Lorenzo González Cacho. Él testificó que el niño recibió 3 heridas de arma blanca y un trauma craneocerebral que le causó la muerte. Añadió que la herida de arma blanca podía ser compatible con que el matador le espetara el cuchillo en esa área, que las heridas de arma blanca eran compatibles con que hubiesen sido recibidas por un mismo objeto que el trauma craneocerebral, el cual surgió en un mismo acto, que fue sucesivo, secuencial. Según el doctor, ese golpe fue el primero que recibió el niño Lorenzo y que pudo haberlo dejado en un estado de inconsciencia o atontado, lo que no le permitió ni defenderse, ni gritar, ni mucho menos pedir ayuda. Señaló que el golpe vino de un solo brazo, que todas las heridas de arma blanca habían sido proferidas con el mismo objeto filoso y con el mismo brazo. Dijo que el trauma craneocerebral era compatible con haberlo recibido de un puño, con el cabo de un cuchillo o de un golpe contra la pared, ya que el hueso temporal es bien frágil. Indicó que el niño se fue asfixiando con su propia sangre, que el niño tardó en fallecer no más de 1 hora. En la vista preliminar en alzada contra Luis Gustavo Rivera Seijo por el asesinato del niño Lorenzo González Cacho, se determinó no al lugar. Por las razones que se estableció esto están que la decisión de entregar la escena el 9 de marzo fue nefasta en términos evidenciarios. La única pieza de evidencia física que menciona o se alega le pertenece al imputado, o sea, a Luis Gustavo Rivera Seijo, no fue ocupada sino hasta el 10 de marzo, o sea, hasta el otro día. Esto implica que la misma pudo estar contaminada. No es correcto en derecho inferir de forma alguna que el contenido de dicha bolsa es exactamente el mismo cuando la escena fue liberada. No estuvo bajo custodia y no existe récord claro sobre las personas que tuvieron acceso a la misma durante las 20 horas previas. Esto lo acabo de citar de los documentos de la vista. Existe ausencia total de prueba física que conecte al señor imputado del delito o de la comisión del delito. O sea, no existen huellas dactilares dentro de la residencia ni ADN de Rivera Seijo en la escena. En mi opinión, esto no lo elimina, simplemente se establece que no se llevó a cabo correctamente la investigación desde el inicio. Recordemos que no se levantaron huellas ni ADN de la bolsa el día de los hechos, ni del teléfono celular que se encontró en el mueble, entre otras cosas. Información que se publicó en los medios y que me parece que es importante y relevante mencionar. Se publicó que los 3 hombres que llegaron a ser sospechosos en un momento dado, Arnaldo Naldi Colón, William Marrero y Jesús Genaro Camacho, habían estado a la misma vez en la residencia de Ana Cacho. Rápidamente se llevó la noticia bajo una mirada sexual. Se habló de drogas, se habló de orgías. No obstante, el perito del FBI pudo determinar que los teléfonos celulares de los individuos jamás estuvieron a la misma vez en la residencia de Ana, y se estableció en dónde estaban conectados los aparatos de cada quien la noche y madrugada de los hechos. Es cierto que esa tecnología solo se limita a establecer la ubicación del aparato y no de la persona en sí. Solo que para mí es muy poco probable que alguien salga sin su teléfono, ya sea para ponernos de acuerdo, para llamarnos, para buscar información.
el teléfono celular se ha vuelto una extensión de nosotros mismos. Y esa es la verdad. Una de las razones por las cuales se le remueve la custodia de las hijas a Ana luego del fallecimiento de Lorenzo fue por un supuesto pacto de silencio entre ellas, específicamente la madre, la abuela y las niñas. No obstante, la hija mayor de Ana, en corte y ya con 19 años, negó que esto fuera cierto. En los medios se cuestionó también la negligencia de Cacho en el cuidado de los menores al momento de los hechos. No obstante, justicia jamás le formuló cargos. Ya para ir cerrando en mi parte de para pensar que siempre trato de incluir en todos los episodios, me atrevo a decir que este caso conmocionó a todo Puerto Rico. Los medios y la opinión pública sentenciaron a Ana Cacho desde el inicio, asegurando que ella tenía que ver con la muerte, que sabía quién había sido o al menos había sido negligente. La razón por la cual me enfoqué en los testimonios de la vista de Luis Rivera Seijo fue precisamente por alejarme de ese juicio sociocultural en el cual han estado Ana Cacho y su madre, Abner y Jibet González, quienes han sido catalogadas con adjetivos negativos en todo momento. Y yo me pregunto, ¿por qué como sociedad seguimos poniendo el peso de la perfección a la figura de la madre? ¿Por qué en ningún momento, como sociedad, sacamos a relucir las acusaciones de maltrato que Ana había hecho sobre el padre de sus hijos y que fueron sostenidas por su madre y familiares? ¿Por qué ni siquiera como sociedad nos cuestionamos nada de él? Ojo, no estoy haciendo acusaciones. Estoy recalcando que llevamos 15 años de un constante juicio moral en contra de la madre, en contra de Ana, si tan siquiera plantearnos la posibilidad de cuestionarnos el comportamiento del padre. No pienso que fueron ni el padre ni la madre de Lorenzo, pero sostengo que el juicio sociocultural está lejos de hacerle justicia a Lorenzo y que solo resalta que aún vivimos esperando perfección de la madre y normalizando o justificando los comportamientos del hombre. Y sostengo igualmente que el mal manejo de la escena hará sumamente difícil poder probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad de cualquier imputado. Que descanse en paz Lorenzo, que encuentre en paz sus padres, que el camino de la vida misma lleve a esta familia a encontrar consuelo. Una familia que hace 15 años no solo perdió un hijo, un hermano y un nieto. Perdieron la unidad del núcleo familiar. Paz y consuelo para todos. Gracias a todos mis criminautas. Espero que por favor les haya gustado. No olviden entrar a las redes, darle like, darle subscribe a GW5 y comentar en el episodio lo que ustedes quieren, qué les pareció y qué ustedes piensan. Hasta pronto, criminautas.